Tome su Biblia y abra la Biblia a Zacarías 1. Mientras lo descubren, permítame llevarnos al capítulo 1 con la razón por la que el profético Zacarías escribió. Alrededor del año 537 a.C., menos de 50,000 judíos habían regresado a Judá y Jerusalén desde el exilio de Babilonia, ahora Persia. El propósito principal del regreso era para reconstruir el templo de Jerusalén. Completaron los cimientos del templo, pero justo cuando la construcción del templo estaba a punto de comenzar, Esdras 4 registra una enorme oposición a su alrededor. La oposición era tan intimidante y tan dura de lo que la construcción se detuvo durante 16 años. Después, al 520 a.C., el pueblo de Dios siguió en seco en el segundo año después del regreso. Esdras 5:1 y los profetas Hageo y el profeta Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos. Fueron dando por Dios para animar y motivar a los judíos hacia la felicidad, fidelidad, el coraje y la obediencia. Nuestro enfoque esta noche es en Zacarías, ya que estamos en la última entrega de nuestra miniserie explorando los testigos del Antiguo Testamento. Para dar valor a los exiliados que han regresado, Zacarías a menudo los lleva proféticamente mucho más allá de su tiempo actual y a un tiempo incluso más allá de nosotros, hacia el futuro que aún está por venir, particularmente enfocando en la venida del reino de Cristo en la tierra. Para cerrar la miniserie de los testigos del Antiguo Testamento, Zacarías es un punto de aterrizaje glorioso. Muy simplemente, bendiciones que el mundo recibirá de Dios en el venidero reino de Cristo, como se revela en Zacarías. Ahora no te diré cuántas bendiciones recibirá el mundo de Dios por adelantado, porque si dijera 11, podría desanimarte. La bondad desbordada de Dios. Zacarías 1:7. En el día 24 del mes 11, el mes de Sabat, del segundo año del Dario, vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, que decía: tuve una visión de noche, y aquí un hombre montado sobre un caballo rojo que estaba entre los mirtos que habían en una callada. Detrás de él había caballos rojos, bayos y blancos. Y el ángel de Yahweh ora a su padre en nombre de Jerusalén. En versículo 12. Entonces el ángel de Jehová se expresó diciendo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá? En el versículo 16 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, no, yo me he vuelto hacia Jerusalén con compasión. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y del cordel será tendido sobre Jerusalén. A diferencia de cualquier otro reino de la tierra en la historia, los judíos nunca han tenido aspiraciones de dominación mundial. La aspiración del judío se expresa simplemente en términos de una vida agraria simple de paz. El sueño del judío está simplemente en términos de una vida agraria simple de paz. Amos 9:14 dice: y restauraré la cautividad de mi pueblo a Israel, y reedificaré las ciudades desoladas, y habitarán en ellas. También plantarán viñas, beberán su vino. Ese es el sueño. Plantar viños, hacer jardines y comer la fruta. Pero quiero señalar que no se puede hacer el versículo 16 única y exclusivamente una promesa consciente al regreso del exilio
por dos razones. Primero, la mayoría de los exilios ya han regresado. Segundo, el versículo 17 describe una prosperidad mucho mayor que la que Israel disfrutó después del exilio. Versículo 17 proclama además diciendo que ahí ha dicho Jehová de los ejércitos, de nuevo se desbordarán mis ciudades por la abundancia del bien. Por lo tanto, debe haber una esperanza superpuesta. Estaban constantemente tratando de sobrevivir como un pequeño grupo de retornados. Una mirada paralela para dar esperanza inmediata, pero también esperanza para un futuro lejano, como le revela más el libro de Zacarías. Segunda bendición, la gloria protectora de Dios. Dios promete la protección total de Jerusalén algún día. Zacarías 2:4. La segunda mitad del versículo. Jerusalén será habitada sin muros a causa de la multitud de la gente y del ganado que habrá en medio de ella. Y yo seré para ella un muro de fuego alrededor y estaré en medio de ella como su gloria. Y Dios reunirá a los judíos que han sido esparcidos por la tierra. Versículo 6 promete un recogimiento. Y de repente realmente tienes la sensación de que Dios está hablando de una era que la historia nunca ha visto. En capítulo 2, versículo 10. Canta y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí vengo y habitaré en medio de ti, dice Jehová. Y en aquel día se unirán a Jehová muchas naciones y serán mi pueblo. Y habitaré en medio de ti. Entonces conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Esto nunca ha sucedido en la historia, que muchas naciones se han unido al Señor convirtiéndose en su pueblo. Sí, en la era de la iglesia, personas de todo el mundo han llegado a la fe en Cristo, pero esto está hablando de entidades nacionales y está en contraste con las ubicaciones geográficas específicas de Judá y Jerusalén. Y ahora la gloria de Dios protegerá al pueblo de Dios, aun cuando las naciones anhelan unirse a Dios bajo su estandarte protector. Es lo contrario a lo que está pasando hoy. Tercera bendición. El Salvador, Hijo de Dios, no será la última vez que lo veamos en este libro. Va a acelerar esto. El ángel de Yahweh, un Jesucristo preencarnado, aparece una vez más hablando al sumo sacerdote Josué, Zacarías 3:6. Y el ángel de Jehová advirtió a Josué diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mi ordenanza, tú también gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y yo te daré libre acceso entre estos que están de pie. Escucha pues, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, puesto que son hombres de carácter simbólico. He aquí, yo traigo a mi siervo el retoño. ¿Quién es este retoño? En Isaías 11:1 dice: entonces brotará un retoño del tallo de Isaí, y una rama de sus raíces dará fruto. Un hombre descendiente de Jesse, el padre de David. Una profecía de la venida de Cristo. Es la representación divina de Dios en la tierra, y sabemos que va a ser en el día 1. Zacarías 3:9. Porque he aquí que yo mismo grabaré aquí piedra que hay puesto delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de la tierra en un solo día. Ahora, brevemente nos encontramos con una riqueza de símbolos. En versículo 9, una piedra puesta delante de Josué, el sumo sacerdote en Israel, al regreso de los exiliados.
La piedra tiene 7 ojos y una inscripción, y de alguna manera esta piedra está conectada con la remoción del pecado de Israel. La piedra, ¿qué es la piedra? No hay un amplio consenso sobre el significado de la piedra. Algunos creen que puede representar una piedra fundamental en el templo. El mayor consenso se encuentra en ver la piedra como el Mesías mismo. Esto está en consonancia con Jesús, quien es llamado la piedra de tropiezo y la roca de escándalo. Por ejemplo, en Isaías 8:13. Él es el fundamento y principal piedra angular de la iglesia en esta época. Cristo también es llamado por Pablo en 1 de Corintios roca espiritual. Personalmente estaría a favor de que la piedra sea Cristo mismo, no solo porque es una metafórica comúnmente utilizada para Cristo. Un punto de vista es que esto habla de 7 facetas en la piedra como un diamante tallado. Esta puede ser una interpretación anacrónica, inapropiada históricamente. Otro punto dice que estos son ojos tallados en la piedra. En Mesopotamia hay cuantas de piedras preciosas que se regalan al templo y que están talladas en forma de ojos y grabadas con los nombres de los donantes. Los reyes asirios y babilonios incluyeron piedras preciosas en los depósitos de los cimientos de los templos. Nabopolassar informa que esparce oro, plata y piedras importadas en los cimientos. Si Zacarías refleja esta práctica, los 7 ojos están incrustadas en la piedra en lugar de grabadas en ellas. No hay explicación por cuál es importante. Otro punto de vista hace que los ojos entonces hablen de la plenitud del Espíritu Santo o de la deidad y sería simbólico de inteligencia infinita y omnisciencia. Zacarías 4:10 dice: ¿por qué? ¿Quién ha menospreciado el día de las cosas pequeñas? Pero estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Es pura especulación. Ahora, la más consistente del versículo 8, 9 y 10 es tomar la palabra de hebreo para ojos, es ayin, es versátil. Puede hablar del ojo espiritualmente o metafórica. Algunos de los cuales son familiares de la traducción al español, como la niña de sus ojos. Hay 7 fuentes de agua. Versículo 9. Grabaré una inscripción en él. Graba su grabado. Pero el significado principal de esa palabra, que se repite en forma verbal y luego sustantiva, es abre sus aberturas. La traducción griega del Antiguo Testamento y algunos manuscritos del Antiguo Testamento apoyan la traducción abrir sus aberturas. Lo que ahora hace que ayin sea como corriente de agua tiene más sentido. Es decir, ahora 7 manantiales de agua que salen de la piedra. ¿Y quién es la piedra? Jesucristo. Este es un punto de vista muy atractivo porque unifica el propósito singular de los versículos 8 al 10. La piedra Cristo, la misma piedra que abre manantiales de agua en el desierto para salvar a Israel, será la piedra que abra manantiales de agua espiritualmente, hablando con qué propósito.
Cristo es el Redentor, el que da agua viviente para salvación. Juan 4, Jesús le respondió y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es el día? Algunos creen que es el día que Cristo murió en la cruz, abriendo la fuente del perdón. Si bien afirmamos la cruz como el medio para el perdón de Israel, el contexto general de Zacarías es la venida de Cristo para redimir la tierra, para gobernar la tierra. Es más probable que un día se refiera al futuro regreso profético de Cristo, cuando su pueblo se vuelva a él en arrepentimiento. Ahora podemos ver la consistencia del pasaje: Jesús, mi siervo, versículo 8, el pastago y la piedra, con la redención y la salvación. Y ahora que la salvación es provista por el siervo y la rama y la piedra, del cual brota el agua viva de la salvación. Capítulo 3, versículo 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros invitará a su amigo para estar debajo de su vid y debajo de su higuera. Nótese que la presencia del ángel del Señor ya ha sido vista en el capítulos 1 al 3. Así, el Mesías figura centralmente en el consuelo de los judíos en su momento de vacilación y duda. Los precursores preparados de Dios. Zacarías 4:1. El ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que se despertado de su sueño, y me preguntó: ¿qué ves? Yo respondí: he aquí veo un candelabro hecho de todo de oro, con un depósito encima. En la parte superior del candelabro están sus 7 lámparas con sus 7 conductos para las mechas. Sobre él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a su izquierda. Aquí tenemos 2 olivos, pero el ángel no los identifica con Zacarías. En cambio, habla una vez más de cómo se construirá el templo de Dios. Y todo obstáculo para la reconstrucción del templo, todo lo que parece una gran montaña, será eliminado. Versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Delante de Zorobabel serás aplanada. Pero no te olvides de los 2 olivos, porque Zacarías no se olvidó de ellos. ¿Quieres saber quién son? Versículo 11. Y hablé diciendo: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y la izquierda del candelabro? Hablé de nuevo y le pregunté: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que están al lado de los 2 tubos de oro y que vierten de sí aceite como oro? Y él dijo: estos son los 2 que fueron ungidos con aceite y que están delante del Señor de toda la tierra. Los olivos no son cosas, son hombres. Pero ¿qué hombres vendrían preocupados por Jerusalén y que representarán a Dios en la tierra? Hay que ir a Apocalipsis. Zacarías es el Apocalipsis del Viejo Testamento, pero hay que ir a Apocalipsis 11, 1 y 2. Describe la entrega de Jerusalén y el templo a la iniquidad durante 42 meses. La última mitad de la tribulación, la gran tribulación propiamente dicha, que aún es futura desde nuestro punto de vista.
Pero durante este tiempo, entonces me fue duda en una calle semejante. Versículo 3. Yo mandaré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sílico. Y ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros que estarán delante de Dios de la tierra. En versículo 5. Si alguien les quiere dañar, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Cuando alguien les quiera hacer daño, tiene que morir de esta manera. Ellos tienen el poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía. Y tiene poder sobre las aguas. Eso se me hace genial. Estos 2, durante todo el terrible reinado del anticristo, estos 2 testigos imparables son una espina en el costado del sistema mundial del anticristo. Y están testificando de Cristo específicamente en Jerusalén durante 3 años y medio. Pero cuando hayan cumplido el plan de Dios, la bestia del pozo sin fondo, tal vez Apolión, los matará y sus cuerpos yacerán en la calle de Jerusalén. Versículos 8 al 9 dice que los pueblos de todo el mundo se burlarán de ellos y festejarán por su muerte, incluso intercambiando regalos como si fuera Navidad. Cómo odia el mundo el Evangelio. Estos hombres han atormentado a la humanidad con el Evangelio de Cristo durante 3 años, 3 años y medio, y ahora están muertos. ¿Quiénes son esos hombres? No parecen familiares, hombres que traen el fuego celestial y detienen la lluvia durante 3 años y medio como Elías. Podemos argumentar muy bien que estos hombres son de hecho Moisés y Elías, que regresaron a la tierra para ministrar una vez más. En Deuteronomio 18, Dios le dijo a Moisés que un profeta como Moisés vendría, cumplido en Cristo mismo. Pero los judíos a menudo han creído que esto se refiere al regreso de Moisés mismo. Muchas profecías en las Escrituras tienen múltiples cumplimientos. La última promesa del Antiguo Testamento, Malaquías 4:5, he aquí, yo os enviaré el profeta Elías antes de que venga el día del grande y temible del Jehová. Jesús dijo que Juan el Bautista cumplió el espíritu de Elías como precursor, pero los judíos rechazaron a Cristo. Los judíos todavía esperan el regreso de Elías. Tanto Moisés como Elías dejaron la tierra de manera única. Elías fue llevado al cielo en un carro de lo adivinanza en fuego. Moisés fue llevado solo por Dios para morir en el monte Pisgah, un suceso completamente único. Algún tiempo después de la muerte de Moisés, Judas nos dice que el arcángel Miguel estaba en una disputa con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. ¿Por qué Satanás quiere el cuerpo de Moisés? Quizás para que Moisés no pueda volver después. ¿Quién mejor para predicar el amado Israel de Dios que los profetas que han anhelado ver? Pero ahora están muertos en las calles de Jerusalén. Versículo 11. Después de los 3 días y medio, el aliento de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies, y un gran temor cayó sobre los que los veían. Oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Un rapto personal. Ese es el segundo rapto de Elías. Hay un temblor. 7,000 personas mueren en el temblor. ¿Qué son estos 7,000? Son hombres nombrados refiriéndose a los funcionarios del anticristo mismo, cuando cayó la décima
parte de la ciudad para caer selectivamente sobre los hombres del anticristo. Dieron gloria al Dios del cielo. De repente Jerusalén se está llena de judíos salvados. Dios está restaurando a Israel. Y Cristo viene pronto. Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. El momento en que Cristo dice basta y se prepara para invadir su planeta y juzgar a aquellos que han estado respirando su aire, comiendo su comida, bebiendo su agua, blasfemando su nombre, matando a su pueblo. Regresemos a Zacarías 5. Quinta bendición. La obra purificadora de Dios. Zacarías 5:1. Volví a alzar mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Él me preguntó: ¿qué ves? Yo respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y de 10 codos de ancho. Esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra. Según consta en este lado del rollo, será excluido de acuerdo con ella, y todo el que jura en vano, según consta en el otro lado del rollo, será excluido de acuerdo con ella. Así que tenemos este rollo volador representativo de la ley de Dios, por la cual toda la humanidad no bajo la gracia de Dios será juzgada. Luego obtenemos otro objeto volador. Esta vez es una cesta, y en esta canasta se colocará toda la iniquidad, el pecado y la idolatría de la tierra, y la canasta llena de pecado será volada. Versículo 9. Alcé mis ojos y miré que ahí aparecieron dos mujeres con viento en sus alas, pues tenían alas como de cigüeña. Ellas levantaron la caja entre la tierra y el cielo. Yo pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan la caja? Y él me respondió: he a edificarle casa a la tierra de Sinar, y cuando esté lista será puesta allá en su lugar. El pecado será llevado simbólicamente a la tierra de Sinar, Babilonia, y el sitio del exilio de Israel, y también el sitio de una futura rebelión idólatra contra Dios durante la gran tribulación. Una de las formas más grandes de sufrimiento que soportamos en esta tierra es la injusticia. Personas malvadas a las que aparentemente se les permite destrozar nuestras vidas a nivel nacional. Sexta bendición, el constructor del templo de Dios. Sé que ya hemos hablado de la rama como el representante de Dios, y que ya hemos visto al ángel de Yahweh, la aparición precarnada del Señor Jesucristo, pero se está volviendo muy evidente que el hecho de que el estímulo principal para los judíos es Jesús. Zacarías 6:12. Y le hablarás diciendo que así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí del hombre cuyo nombre es el retoño, brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Habrá un sacerdote junto a su trono, y habrá consejo de paz entre ambos. Pero no solo el renuevo al rey gobernante cuando Cristo regrese construirá el templo glorioso, como se describe en detalle en Ezequiel 40 al 48. Pablo usa el templo como una metáfora de la iglesia en Efesios, un santuario santo. Y es cierto,
Pero en el contexto de Zacarías, que se centra mucho en la venida de Cristo y el reino intermedio, el verdadero templo milenario está a la vista aquí. En el versículo 15 incluso explica que será un equipo internacional el que construirá el nuevo templo bajo el liderazgo de Cristo. El versículo 13 dice, gobernará como sacerdote y rey. Séptima bendición, la gozosa ciudad de Dios. Zacarías 7. Vamos a pararnos aquí. En Zacarías 7. El templo posterior al exilio ha estado en construcción durante 2 años. La gente ha estado prestando atención al mensaje de Ageo y Zacarías. Algunos delegados de Betel, 12 millas al norte de Jerusalén, anteriormente el centro de la adoración falsa apóstata de las 10 tribus del norte de Israel, habían impuesto una observancia religiosa, un ayuno durante el 5º mes de cada año para recordar la destrucción de Jerusalén y el templo. Nabucodonosor destruyó Jerusalén en el año 586 a.C. La gente hace una pregunta acerca de esta observancia. Aconteció que en el cuarto día del año del mes nuevo, es decir, en Kislev, del 4º año del reino de Dario, vino la palabra de Jehová a Zacarías. Y para hablar con los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y con los profetas a fin de preguntarles, ¿debo hacer duelo en el mes 5º y ayunar, como he hecho desde algunos años? Y en la respuesta dice, Dios le da a Zacarías 4 mensajes, la respuesta a la pregunta de guardar el tiempo triste y sobrio del ayuno no llega hasta el mensaje final. Mensaje número 1, eres culpable en el pecado. Capítulo 7, 4 al 7 es la palabra del Señor que convence al pueblo del pecado. Observaron un ayuno en el 5º mes y el 7º mes para recordar el asesinato de Gedalías, el gobernador de Judá, después de la caída de Jerusalén. El punto de este mensaje es que estas eran actividades religiosas autoimpuestas que no solo eran anticuadas, Israel había regresado, pero se observaban sin la realidad interna de la fe. Mensaje 2, arrepiéntete de tu pecado. En capítulo 7, 8 al 10, Dios los llama a arrepentirse, mostrando verdadera justicia y amor uno al otro. Dios está relatando la infidelidad de las generaciones anteriores que habían resultado en el exilio en primer lugar. ¿Qué había hecho la generación anterior ante la advertencia de Dios? Capítulo 7, 11 al 12. Se encogieron de hombros rebeldemente y taparon sus oídos para no oír. Dios está contando que la generación anterior se negó a arrepentirse. Es como ser padre, que le dices a tu segundo hijo, ¿ya viste lo que le hice a tu hermano mayor? Y le dices, ¿ya viste lo que le hice? Y él responde que sí, y va a responder bien. Tercer mensaje, sean restaurados a Dios. El capítulo 8 describe la restauración de su pueblo a Jerusalén, el pueblo de Dios traído de todas las tierras de la tierra. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra del poniente.
Los traeré y habitarán en mi medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo su Dios, en fidelidad y en justicia. Esto está describiendo a un pueblo futuro nuevo, futuro pacto empoderado por el Espíritu Santo. Ninguno de vosotros piense en su corazón el mal contra su prójimo. No améis el falso juramento. Esto está describiendo a un pueblo, un corazón nuevo para servir a Dios. Mensaje el cuarto. Regocíjense en el Señor. Recuerda la pregunta original del capítulo 7. Debemos guardar estos días de ayuno sobrios y triste para recordar la destrucción de Jerusalén y el asesinato de nuestros líderes. Respuesta corta, no. Los ayunos se convertirán en fiestas. Versículo 19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: los ayunos del mes cuarto, del quinto, del séptimo y del décimo serán convertidos en ocasiones de gozo. Amad pues la verdad y la paz. ¿Sigues la lógica de estos mensajes? Eres culpable del pecado. Arrepiéntete de tu pecado, ser restaurado a Dios, regocijarse en el Señor. ¿Cómo conduce esto a la ciudad gozosa de Dios? Miremos el comienzo del capítulo 8 y podemos ver cómo será Jerusalén en el reino milenario. Versículo 3. Vemos la presencia física de Dios. Ha dicho Jehová: yo he vuelto a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Dos palabras clave: que Dios regresará, segunda venida, y morará, estableciendo el del reino. Habrá una nueva reputación. Versículo 3. Jerusalén se llamará ciudad de verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Hoy en día Jerusalén es la propiedad inmobiliaria más polémica y disputada del mundo, pero se ganará la reputación de ser la ciudad de la verdad y la montaña sagrada. Paz para todos los tiempos. Versículo 4 al 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de sentarse los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada uno con un bastón en la mano por el gran número de sus días. Y las calles de la ciudad estarán repletas de niños y niñas jugando en ellas. Esos judíos no glorificados en Jerusalén sobrevivieron la gran tribulación y entraron al reino como creyentes en Cristo o nacieron de sobrevivientes. Pero fíjate en la paz de los ancianos, disfrutando de la ciudad y la paz de los niños, jugando en las calles. Esto es tan contrario a los siglos tras siglos en los que los judíos han sido perseguidos. En los Estados Unidos, debido al liberalismo político y espiritual, el levantamiento feminista de hace varias décadas, el deslive de la familia nuclear y extendida, por supuesto 65 millones de abortos. No se ven tantos niños como antes se miraban. Dependiendo de la estadística que se mire, hoy en día hay aproximadamente 1.6 a 1.9 mil millones de niños de 18 años por familia en los Estados Unidos. Hace 100 años la familia promedio tenía 3.3 hijos. Hace 200 años
La familia promedio tenía 6.5 hijos. La iglesia no debe de vivir como el sistema del mundo. Dios dice que tenemos de tener hijos. Ya no puedes ir a un restaurante y no ves familias con hijos de 10. En Jerusalén, en particular, las calles o las plazas en hebreo estarán llenas de niños y niñas. Hoy en día, la familia Israel tiene 4.3 niños, hijos. Agricultura rica, versículo 12. Porque su semilla será paz. ¿Qué significa eso? Que puedes plantar una viña y que no sea destruida. La tierra dará fruto, la tierra su producto y los cielos su rocío. Por supuesto, alrededor de la ciudad estarán las ricas tierras de cultivo para alimentar a la gente, para alimentar al pueblo. Aparte de eso, tenemos acceso inmediato al rey. Versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán gentes y habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a otra y dirán, vayamos a implorar en el favor de Jehová, a buscar a Jehová de los ejércitos, y yo también voy. Implorar el favor de Jehová tiene la idea de aspirar al éxito. Vamos a pedirle a Dios el Rey por ayuda, favor, preferencia, bondad y bendición. Y pueden hacerlo. La bendición de Israel a las naciones. Versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Acontecerá en aquellos días que 10 hombres de las naciones de todos los idiomas se asirán del manto de un judío y le diré, dejándonos ir con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esto es completamente único en toda la historia. Lo más cerca que Israel estuvo de esto fue durante los años de gloria del rey Salomón, cuando reyes y reinas vinieron a todas partes para buscar la sabiduría y el favor de Salomón. Puedes atrapar el anhelo aquí, que un judío pasa junto a ti y a un grupo y 10 de ustedes lo agarran para decir, llévanos contigo a Jerusalén. Octava bendición, el divino monarca de Dios. Dije antes que se hace evidente que Jesucristo es el centro de estas bendiciones. Llegando a este punto, tratar de eludir el tema de que el estímulo principal es mesiánico es imposible. Zacarías 9:9. He aquí que tu rey viene a ti. Y alguien podrá hacer la pregunta, ¿cómo sabremos quién es? Humilde y montado en un burro, en un pollino, el potro de un burro. Ese es Jesús el Rey. Sí, pero él vendría primero para morir por los pecados de todos los que creían en él para hacer el sacrificio del nuevo pacto y entonces regresará. Versículo 10 del capítulo 9. Destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. ¿Qué significa eso? No ocupa Israel un ejército. Y también será destruido los arcos de guerra y hablará de paz a las naciones. ¿Cómo tienes paz en la historia? Es a través de la guerra.
En su primera venida, Jesús fue identificado como el Rey de Israel al cumplir esta profecía, pero en su segunda venida, en el versículo 14, Jehová será visto sobre ellos y su flecha saldrá como relámpago. El Señor Jehová tocará la corneta y avanzará con los torbellinos del sur. Novena bendición, el llamado de Dios al regreso a casa. Todo judío que ha tenido fe en Jesús y si ha sido salvado, serán traídos a casa. Zacarías 10:8. Les llamaré con su silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán tan numerosos como lo fueron antes, aunque los sembraré entre los pueblos, aún en la lejanía se acordarán de mí. Esto tiene como un sentido de reunión familiar. Pablo dijo en Romanos 2:29, un verdadero judío es aquel que cree en el Señor Jesucristo y ha sido transformado espiritualmente. Y en Zacarías podemos ver que tenemos las bendiciones por un momento. Los judíos tendrán que pasar por un terrible tiempo oscuro, un tiempo que los llevará a las lágrimas y angustia, un tiempo en el que rechazan al mismo Mesías que ha sido prometido en Agao y Zacarías hasta este punto. Zacarías 11:1. Abre tus puertas, oh Líbano, y que el fuego consuma tus cedros. Gime, oh ciprés, porque has caído el cedro, porque los poderosos son destruidos. Eso es básicamente hablando de la parte norte de Israel, Líbano, a la parte sur, Jordania. Habla de la destrucción total que se avecinaba. Esto se cumplirá en el año 70 después de Cristo, cuando Roma se cansó de las insurrecciones y simplemente devastó a Israel, incluyendo la destrucción de Jerusalén. En versículos 4 al 14 se le ordena a Zacarías que desempeñe el papel del verdadero pastor, Mesías de Israel, pero que este rebaño de Dios lo rechazaría. En los versículos 12 al 13, un futuro Israel desobediente haría una evaluación del valor de su verdadero pastor. Versículo 11, capítulo 11, 13. Ese precio precioso es sarcasmo. Magnífico precio con que me han apreciado. Yo tomé las 30 piezas de plata y las eché en el torso, en la casa de Jehová. Esta evaluación del valor de Mesías se cumplió cuando Judas tomó 30 piezas de plata para traicionar a Jesús. No queriendo dinero de sangre, compraron un campo de alfarero para enterrar a los muertos. Y porque Israel rechazó al verdadero pastor de Israel, Israel aceptará en el futuro a un pastor insensato y indigno. Daniel 9 dice que entrarán en un pacto con él. Este pastor inútil es el anticristo que al principio parecerá ser el Mesías para Israel en los primeros 3 años. En medio del periodo de la tribulación, romperá su pacto y comenzará a perseguir a Israel, incluso estableciendo una imagen de sí mismo para ser adorado. Pero el versículo 17 promete que el reinado de este pastor inútil será corto, será destruido. Pero mientras tanto, Israel ha sufrido terriblemente a manos de él. Entonces, ¿cuál es la esperanza para Israel? 10ª bendición, el poder salvador de Dios. En capítulo 12:1 describe que Jerusalén estará bajo asedio
asedio y rodeada por los impíos justos antes de la batalla de Armagedón. Versículo 3. Todas las naciones se reunirán contra Jerusalén, exactamente como los judíos en Esdras 5 estaban sintiendo. Y en ese tiempo terrible Dios hará algo maravilloso, que es lo más misericordioso que Dios puede hacer por una persona: destruir su orgullo y abrir sus ojos a su necesidad de arrepentimiento. Versículo 12, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, con duelo como por hijo único. Capítulo 13, 1. En aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de limpiar el pecado y la impureza. Y mira cómo se va a comportar ahora Israel en pueblo salvo y habitado por el Espíritu. Toda la idolatría se detuvo. En partes van a amar a Dios más que su familia. Versículo 4. No más profetas mentirosos. Imagínense un mundo que no haya mentira. ¿Y cómo se llevará a cabo esta transformación? Por la salvación comprada por el Mesías sufriendo en la cruz. De repente en el capítulo 13 nos lleva a Jerusalén la noche en que Jesús sería arrestado. Y levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. En Mateo 26 y Marcos 14, Jesús dijo que sus discípulos los abandonarían cuando lo arrestarán, y cita Zacarías 13:7, que cuando el pastor sea herido, entonces las ovejas serán dispersadas. Después de que Israel crucificó a su Mesías, Jerusalén sería destruida en el año 70 después de Cristo, y el pueblo de Dios será dispersada por todo el mundo durante 2000 años. En el versículo 8, una vez más al tiempo de la gran tribulación, y los judíos, antes de que se les abran los ojos, sufrirán tremendamente. Parece que solo hay uno de cada tres judíos sobrevivirá, pero los sobrevivientes constituirán el comienzo de la nación del nuevo pacto. Finalmente, Israel invocará a su Mesías en versículo 9, y meteré aquel tercio en el fuego. Los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les escucharé. Yo diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Y qué sucede cuando los sobrevivientes son salvados por la misericordia de Dios y claman a Dios por su ayuda? Nos trae la 11ª bendición, la regla de Dios establecida. ¿Qué ha estado sucediendo durante Zacarías 13 cuando las naciones se están reuniendo contra Jerusalén? Y Jerusalén está bajo asedio, y los dos testigos, los olivos, desde el capítulo 4, han estado predicando, y luego los judíos están siendo salvos. Jesús mismo dijo en Mateo 24:30, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En Zacarías 14 vemos una descripción detallada del regreso del Cristo. Versículo 2, la reunión de las naciones contra Jerusalén, cuando al principio de la ciudad es capturada y la mitad del pueblo huye. La gente que está huyendo al de la
carnicería está escapando de Jerusalén incluso cuando Cristo y su ejército llegan. Esta es la plaga con que Jehová golpeará a todos los pueblos que acamparán con sus ejércitos contra Jerusalén. Y en ese día que se aportará de ellos un gran pánico de parte de Jehová, cada cual se asirá de la mano de su compañero y la mano de cada cual se levantará contra la de su prójimo. Cristo nomás va a decir una palabra y todo esto va a pasar. ¿Qué es el trabajo de Cristo? De dar destrucción. Tu trabajo es de nomás de ver, observar. En versículo 5. Y el valle de los montes será rellenado, porque el valle de los montes regresará hasta Asal, y huirás como huiste a causa del terremoto que hubo en el día de Usías. El día mismo será un milagro de la naturaleza con la aparente suspensión de las normas cósmicas naturales. Acontecerá que en aquel día no habrá luz, ni frío, ni helada. Un nuevo río brotará de Jerusalén, en el sitio donde se construirá el nuevo templo milenario. En el versículo 8. Acontecerá también en aquel día que Jerusalén saldrán aguas de vivas. La mitad de ellas irá hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidental. La topografía del terreno habrá cambiado por completo ahora. En versículo 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Esta será elevada y habitada en su mismo lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera y hasta la puerta de las esquinas. Y para poner en marcha el nuevo reino de la Israel necesitan financiamiento. Versículo 14. También Judá combatirá en Jerusalén y serían reunidas las riquezas de todos los pueblos de alrededor. Y ahora, con detalles útiles, Zacarías cierra esta profecía extendida con una descripción del gobierno establecido de Dios en la tierra. ¿Qué describe Zacarías en el reinado de Cristo en la tierra? Un gobierno central sobre las naciones. El versículo 16 describe que todas las naciones del mundo deben ahora someterse al Mesías Rey. En este mundo de hoy tememos un mundo de un gobierno, pero en este tiempo va a ser una bendición. Segundo, delegaciones internacionales enviadas a Jerusalén. Versículo 16. Da el requisito del rey de delegaciones a representantes enviados al menos anualmente para adorar al rey. Esto no quiere decir que el beneficio del nuevo pacto de poder adorar a Dios en cualquier lugar debido a la morada del Espíritu Santo no está en juego, sino que ya el rey mismo está físicamente en la tierra. Las naciones deben venir a presentarse al rey. Tercera, celebración anual de la fiesta de las cabañas. Versículo 16. La palabra Sukkah, último de la serie de festivales dado a Israel en Levítico 23, era en gran medida un festival de acción de gracias. Si ibas a una carretera que iba a Jerusalén y mirabas a más gente de todos lugares, vienen de todas partes
Y cuando llegas a Jerusalén, parece que todos están de campo. Los judíos construyeron un refugio temporal de ramas, una suca, cabañas en patios, de tejados dentro y alrededor de Jerusalén. Estaban en todas partes durante este templo. Tenía que ser 4 por 4 pies. Tenía que tener suficiente techo, hojas y paja para proporcionar sombra, pero con suficientes agujeros para hacer ver las estrellas de noche. Y durante esta semana de vacaciones tenía que pasar más tiempo en la cabina que en su casa. La mayoría o todas sus comidas debían comerse en la cabina. Era una fiesta alegre, llena de celebración, también conocida como la fiesta de la cosecha, porque se celebraba al final de la temporada de cosecha. En Deuteronomio 29:5, Moisés le recuerda a Israel que durante 40 años tu ropa no se ha gastado en ti y tu sandalia no se ha gastado en tu pie. ¿Te imaginas un zapato durando 40 años? Así que era un tiempo de acción de gracias conmemorativo para recordar la provisión de la gracia de Dios. Había sacrificios todos los días en agradecimiento al Señor. Para los judíos, la azúcar, las tiendas de campaña, los refugios temporales no eran solo una reminiscencia de sus alojamientos personales cuando estaban en el desierto. También habló del azúcar de Dios. Como Números 9 registra que sobre el tabernáculo, el lugar santo donde Dios se reunió con su pueblo, esencialmente la tienda de Dios. Esto era el azúcar de Dios. La nube y el fuego de la gloria de Dios descansarían, indicando que Él estaba presente con ellos. Salmos 105:39 extendió una nube para cubrirse y fuego para alumbrar de noche. La gloria de Dios se ve saliendo del templo en Ezequiel 10:11 debido a la desobediencia del pueblo de Dios. La fiesta de las cabañas, la fiesta del azúcar también tiene un significado profético para los judíos. Ahora la fiesta de las cabañas en el reino venidero no es simplemente un recuerdo del pasado y ya no es una esperanza para el futuro, es una celebración del presente. Cuarta característica: justicia instantánea y perfecta. Habrá una insistencia total en honrar a Cristo como Rey. Versículo 18 al 19 deja claro que en las generaciones venideras, a medida que nazcan más incrédulos en el mundo y exista la tentación de rebelarse, Dios retendrá la lluvia y de cualquier tierra de que elija intentar rebelarse. Y característica final, una énfasis en la santidad, a la naturaleza apartada de todo lo remoto conectado con la adoración de Dios. Versículo 20. En aquel día estarán agravados sobre las campañinas de los caballos consagrado a Jehová. Las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Todos los que se sacrificarán vendrán, todos los que se sacrifiquen vendrán, las tomarán y cocinarán en ellas. En una serie posterior entraré en detalles sobre la selección controvertida de la profecía en Ezequiel 40 al 48, que describe la venida del templo milenario.
el nuevo sistema de sacrificios, la adoración del rey e incluso el diseño exacto del templo y la tierra circundante, con el templo técnicamente fuera de Jerusalén al norte, siendo Jerusalén la puerta de entrada a los terrenos del templo. Pero puedes decirles ahora que la totalidad de Ezequiel 40 al 48 se enfoca en la santidad de Cristo y el requisito de la santidad para entrar a su presencia, no en el sentido de la salvación personal. Eso es en un hecho, sino en el sentido de ser limpio y puro. Hemos llegado al final de la miniserie de testigos del Antiguo Testamento. Solo hice 19 mensajes. Empecé con 30, pero lo bajé a 19. Cita a un teólogo que creo que representa con precisión a aquellos que no creen en un reinado literal venidero de Cristo. Apocalipsis 20 es el único texto de la Biblia que menciona explícitamente este reinado de 1000 años de Cristo. Solo en nuestros testimonios del Antiguo Testamento hemos visto fácilmente muchas docenas. Esto está por donde quiera en la palabra. Si hay algo en la palabra de Dios que está por donde quiera, ¿qué significa? Que requiere nuestra atención y nuestro enfoque. Nuestro tiempo en esta tierra es corto y breve y debemos de ser una iglesia de obediencia. Vamos a orar como iglesia en las tardes el domingo. Quiero leerles un texto, Romanos 12, 9 al 10, que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo que es malo, aferrándose a lo que es bueno, dedicándose los unos a los otros en amor fraternal, prefiriéndose unos a los otros en honra. Vamos a orar que seamos una iglesia que nos amemos, que hay bondad, relaciones, que nos servimos uno al otro, que nos ayudamos en el camino de Dios con nuestras debilidades, que cada reunión sea caracterizada con amor y que no sea de chisme y de conflicto, y que seamos una iglesia agradecida hacia Dios. Por unos momentos vamos a orar y el pastor Darren nos va a cerrar. Hay que orar por el amor de nuestra iglesia.